Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 28. Al-Qasas. La historia. Período de Meca. Apenas existe duda de que este sura fue revelado en su totalidad al final del período de Meca, algo antes que el sura 17, Al-Isra. Pero según algunas autoridades, el versículo 85 fue revelado en un lugar denominado Yufá durante la égira del profeta de Meca a Medina. El título convencional parece haber sido escogido al azar, tomando la palabra Al-Qasas que aparece en la segunda parte del versículo 25, una elección posiblemente influenciada por el hecho de que casi la mitad del sura está dedicada a la historia de Moisés. Es preciso destacar que la mayor parte de esta historia ilustra los aspectos puramente humanos de su vida, o sea, aquellos impulsos, perplejidades y errores que forman parte de la condición humana propiamente dicha. Aspectos que el Corán subraya para contrarrestar cualquier posible tendencia entre los más piadosos a atribuir cualidades sobrehumanas o, en último caso, semidivinas a los enviados de Dios. En consonancia con esto, el sura termina con una sonora evocación de la verdad de que no hay deidad sino Dios y de que todo está destinado a perecer excepto su ser eterno. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ta, Sin, Mim. Estos son mensajes de la Escritura Sagrada, clara en sí misma y que muestra claramente la verdad. Te transmitimos ahora parte de la historia de Moisés y Faraón, exponiendo la verdad para beneficio de una gente dispuesta a creer. Ciertamente, Faraón se conducía con altivez en el país y dividía a sus habitantes en castas. Nota. Literalmente, sectas o facciones, lo que sin duda se refiere a la división de la gente en aristócratas y gente humilde, división que el Corán condena absolutamente. Como se menciona en la frase siguiente, el grupo al que Faraón consideraba del todo insignificante eran los israelitas, que habían sido relegados al peldaño más bajo del escalafón social en Egipto y desposeídos de casi todos los derechos humanos. Corán consideraba a un grupo de ellos como del todo insignificantes. Masacraba a sus hijos varones, dejando con vida solo a sus mujeres. Pues en verdad era de los que siembran la corrupción en la tierra. Pero quisimos otorgar nuestro favor precisamente a aquellos que eran considerados tan insignificantes en el país y hacerles adelantados en la fe. Nota. Literalmente, jefes o modelos. Alusión al hecho histórico de que los hebreos fueron los primeros en aceptar una fe monoteísta con una formulación clara e inequívoca, convirtiéndose así en adelantados tanto del cristianismo como del islam. Corán.
y hacerles herederos de la gloria de Faraón, y establecerles firmemente en la tierra, y hacer que Faraón, Hamán, nota. Este Hamán, mencionado varias veces en el Corán como principal consejero de Faraón, no debe ser confundido con el Amán persa del Antiguo Testamento, libro de Ester 3. Lo más probable es que la palabra Hamán no sea en el Corán un nombre propio en absoluto, sino el eco arabizado del nombre compuesto Amén, con el que se designaba a los grandes sacerdotes del dios egipcio Amón. Dado que durante ese tiempo el culto a Amón tenía la supremacía religiosa en Egipto, su sumo sacerdote ostentaba un rango inferior solo al del faraón reinante. La suposición de que la persona designada como Hamán en el Corán fuera en realidad el sumo sacerdote del culto a Amón se ve reforzada por la orden de Faraón a Hamán, mencionada en el versículo 38 de este sura, y también en 40, 36, 37, de que construya para él una torre elevada desde la cual pueda echar un vistazo o ascender hasta el Dios de Moisés, lo que podría ser, entre otras cosas, una alusión al propósito hierático de las grandes pirámides de Egipto y a la función del gran sacerdote como su arquitecto principal. Corán. Y los ejércitos de ambos experimentarán a través de esos hijos de Israel aquello precisamente de lo que querían protegerse. Nota. Los egipcios, que obviamente recordaban cómo la anterior dinastía extranjera de los Hicsos había invadido Egipto y se habían aliado luego con los hebreos, temían que éstos pudieran hacer de nuevo causa común en el futuro con invasores extranjeros. Éxodo 1:10. Y a fin de protegerse de tal peligro, decidieron, tal como se menciona en varios lugares del Corán y también en la Biblia, matar a todos los hijos varones de los hebreos. Corán. Y así, cuando él nació, inspiramos esto a la madre de Moisés. Dale de mamar por un tiempo y luego, si temes por él, ponlo en el río. Nota. Y estarás salvo. 20:39. Corán. Y no temas ni estés triste, pues te lo devolveremos y haremos de él uno de nuestros enviados. Y alguien de la familia de Faraón. Nota. Como muestra el versículo siguiente, y también 66:11, se trataba de la propia esposa de Faraón. Corán. Lo encontró y le dio protección, porque habíamos dispuesto que fuera para ellos un enemigo y una fuente de aflicción, pues Faraón, Hamán y los ejércitos de ambos eran en verdad pecadores. Y la mujer de Faraón dijo: este niño podría ser una alegría para mis ojos y los tuyos. No le mates. Quizá nos sea útil o lo adoptemos como hijo. Y no presintieron lo que llegaría a ser. Sin embargo, la madre de Moisés llegó a sentir un doloroso vacío en su corazón y hubiera revelado sin duda todo acerca de él. Nota. Su verdadera identidad, esperando que le fuera devuelto. Corán. Si no hubiéramos fortalecido su corazón para que mantuviera viva su fe en nuestra promesa. Nota. Para que fuera de los que tienen fe. Corán. Y luego dijo a su hermana:
síguele. Y la muchacha le vigiló de lejos, sin que los que le habían recogido se dieran cuenta. Y desde un principio hicimos que rehusara el pecho de las nodrizas egipcias. Y cuando su hermana supo esto, dijo: ¿Queréis que os indique a una familia que os lo críe y cuide bien de él? Y así lo devolvimos a su madre, para que se alegraran sus ojos y no estuviera triste, y para que supiera que la promesa de Dios se cumple siempre. Pero la mayoría no saben. Y cuando Moisés alcanzó la madurez y estuvo formado mentalmente, le concedimos la habilidad de juzgar entre el bien y el mal, y también conocimiento innato, pues así recompensamos a los que hacen el bien. Nota: esta declaración, casi del todo idéntica a 12:22, referida allí a José, destaca la suprema bendición divina de la conciencia espiritual, ilm, en su sentido más profundo, combinada con el pensamiento racional, expresado en el concepto de hukm, la habilidad de juzgar entre el bien y el mal. Como se pone de manifiesto en 26:20, Moisés alcanzó su madurez espiritual después de los acontecimientos descritos en los versículos 15. Corán. Y un día entró en la ciudad, mientras la mayoría de sus habitantes estaban descansando en sus casas, ajenos a lo que pasaba en las calles. Nota: literalmente, mientras sus habitantes estaban desprevenidos. Corán. Y encontró allí a dos hombres peleándose. Uno era de su gente. Nota: de los hebreos. Corán. Y el otro de sus enemigos. Y el que era de su gente le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos. Y entonces Moisés le dio un puñetazo, causándole la muerte. Pero luego dijo para sí: esto es obra de Satán. Realmente es un enemigo declarado que extravía al hombre. Nota: en este caso, los versículos 16-17 parecen indicar que el culpable había sido el israelita, no el egipcio. Obviamente, Moisés acudió en socorro del israelita por un sentimiento instintivo de solidaridad racial, sin considerar quién tenía razón en el caso. Pero inmediatamente comprendió que había cometido una falta grave, no solo por haber matado a una persona inocente, aunque fuera sin querer, sino por haber basado su acción en un mero prejuicio tribal, o racial, o nacional, como se denomina hoy. Esta es claramente la enseñanza de este segmento de la historia de Moisés en el Corán. Su lección moral ha sido destacada y explicada por el profeta en muchas ocasiones. Su famoso dicho: no es de los nuestros quien proclama la causa del partidismo tribal, asabiyá. No es de los nuestros quien combate por la causa del partidismo tribal. Y no es de los nuestros quien muere por la causa del partidismo tribal. Abu Daud, transmitido de Jubair y Mutim. Cuando se le pidió que explicara el significado de partidismo tribal, el profeta respondió: significa apoyar a tu gente en una causa injusta. Ibid, transmitido de Watilá y Nasak. Corán. Y oró: oh sustentador mío, ciertamente he pecado contra mí mismo. Concédeme, pues, tu perdón.
y él le perdonó, pues en verdad solo él es realmente indulgente, dispensador de gracia. Dijo, oh sustentador mío, hago voto por todas las bendiciones que me has concedido. Jamás prestaré ayuda a quienes están hundidos en el pecado. Nota. Según Inabás y Mukatil, citados ambos por Bagawi, esto es una indicación de que el israelita al que Moisés había asistido era de los que niegan la verdad, kafir, en el sentido moral de esta definición. Corán. Y a la mañana siguiente se encontraba en la ciudad, temeroso y vigilante, cuando he aquí que aquel que le había pedido ayuda el día anterior, de nuevo le llamaba a gritos pidiendo ayuda. Nota. Contra otro egipcio. Corán. Y entonces Moisés le dijo, sin duda eres alguien claramente descarriado. Nota. O bien, hundido en el error. Corán. Pero... Nota. Empujado de nuevo por sus sentimientos de afinidad con el israelita, como indica la posterior referencia al egipcio como enemigo de ambos. Corán. Cuando estaba a punto de agredir al que era enemigo de ambos, éste exclamó, «Oh Moisés, ¿quieres matarme como al hombre que mataste ayer? No quieres sino imponer tu tiranía en el país, y no quieres ser de los que ponen orden». Y llegó un hombre corriendo desde el otro extremo de la ciudad, y dijo, «Oh Moisés, los dignatarios del reino están deliberando sobre ti para matarte. Vete, pues. En verdad, soy de los que te desean sinceramente el bien». Salió entonces de allí, temeroso y vigilante, y oró, «Oh sustentador mío, sálvame de la gente malhechora». Y volviendo el rostro hacia Madián, dijo para sí, «Puede que mi sustentador me guíe así al camino recto». Nota. Los habitantes de Madián eran árabes del grupo amorita, y dado que estaban emparentados racial y lingüísticamente con los hebreos, era seguro que ayudarían a Moisés en este aprieto. Corán. Y cuando llegó a los pozos, nota, literalmente, agua o aguas. Corán de Madián encontró allí un grupo numeroso de hombres que abrevaban sus rebaños, y a cierta distancia de ellos encontró a dos mujeres que mantenían alejado su rebaño. Les preguntó, «¿Qué os pasa?». Respondieron, «No podemos abrevar nuestros animales hasta que los pastores se hayan ido con los suyos, pues somos débiles y nuestro padre es un hombre muy anciano». Abrevó entonces por ella su rebaño y luego se retiró a la sombra y oró, «Oh sustentador mío, en verdad estoy necesitado de cualquier bien que hagas descender para mí». Poco después, una de las dos jóvenes se acercó a él con paso recatado y dijo, «Mi padre te invita para recompensarte por haber abrevado con nosotras el rebaño». Y cuando Moisés llegó ante él y le contó la historia de su vida, dijo, «No temas, ya estás a salvo de esa gente malhechora». Una de las dos jóvenes dijo, «Oh padre mío, tómalo de jornalero, pues en verdad el mejor hombre que puedes tomar de jornalero es alguien tan fuerte
y digno de confianza como él. Pasado un tiempo, el padre dijo: estoy dispuesto a darte en matrimonio a una de estas dos hijas mías a cambio de que permanezcas 8 años a mi servicio. Y si cumples 10, será decisión tuya, pues no quiero imponerte algo que encuentres excesivo. Al contrario, hallarás que soy, si Dios quiere, justo en todos mis tratos. Nota. Literalmente, uno de los justos. Corán. Moisés respondió: así queda acordado entre tú y yo. Sea cual sea el plazo que cumpla de los dos, no habrá mala voluntad contra mí, y Dios es testigo de todo lo que decimos. Y cuando Moisés hubo cumplido su plazo y estaba viajando con su familia por el desierto, divisó un fuego en la ladera del monte Sinaí. Nota. El nombre At-Tur, la montaña, se traduce por el monte Sinaí en toda esta obra, ya que este término se emplea únicamente en el Corán para designar a esta montaña. Corán. Y dijo a su familia: quedaos aquí, diviso a lo lejos un fuego, quizá pueda traeros de él alguna indicación. Nota. Del camino que debemos seguir. Corán. O al menos una tea del fuego para que podáis calentaros. Pero cuando se aproximó a él, una voz exclamó desde la ladera derecha del valle, desde el árbol que ardía en tierra bendecida. Nota. El árbol al que se hace alusión en el presente versículo es evidentemente idéntico al que se describe en la Biblia, Éxodo 3:2, como la zarza ardiendo. Corán. Oh Moisés, en verdad, yo soy Dios, el sustentador de todos los mundos. Y luego dijo él: tira tu vara. Pero cuando la vio moverse rápidamente, como si fuera una serpiente, huyó atemorizado, sin atreverse a volver. Y Dios le habló de nuevo: oh Moisés, acércate y no temas, pues ciertamente eres de los que están a salvo en este mundo y en el próximo. Nota. 27:10. Los mensajeros nada tienen que temer en mi presencia. Corán. Y ahora pon tu mano en tu costado. Saldrá luminosamente blanca, sin mácula. Y en adelante mantén tu brazo pegado al costado, libre de todo temor. Nota. Tal como señala Zamakhshari, esta frase idiomática es una metonimia que recuerda a un gesto de terror bien conocido, la extensión involuntaria de las manos o brazos cuando alguien se ve de repente frente a algo aterrador. Por el contrario, mantener el brazo, literalmente ala, pegado a uno, indica ausencia de miedo. En este caso, la frase es un eco de las palabras finales del versículo 31. Ciertamente tú eres de los que están a salvo en este mundo y en el próximo. Corán. Estos serán 2 signos de que eres portador de un mensaje de tu sustentador. Nota. Los 2 signos, Burhanán, pueden entenderse como la capacidad de Moisés de mantenerse libre de todo miedo físico o moral, en virtud de su certeza en la omnipresencia de Dios y asimismo su capacidad de mostrar que la apariencia y la realidad no siempre coinciden. Corán. Para Faraón y sus dignatarios,
pues ciertamente son gente depravada. Moisés dijo: Oh sustentador mío, he matado a uno de ellos y temo que me maten. Nota: e impidan así que cumpla mi misión, pues Moisés había dejado ya de temer por sí mismo. Corán. Y mi hermano Aarón, él es más elocuente que yo. Envíale conmigo como ayudante para que confirme que digo la verdad, pues temo en verdad que me desmientan. Dijo él: fortaleceremos tu brazo con tu hermano y os daremos autoridad a ambos, de forma que no podrán tocaros. Nota: literalmente, que no se alcancen. Corán. Gracias a nuestros mensajes, vosotros dos y quienes os sigan, saldréis vencedores. Pero cuando Moisés vino a ellos con nuestros mensajes claros, Faraón y sus dignatarios dijeron: esto no es sino una elocuencia fascinante inventada por el hombre. Y jamás hemos oído nada semejante a esto, ni se oyó de ello en tiempo de nuestros antepasados. Y Moisés respondió: mi sustentador sabe muy bien quién trae una guía procedente de él y a quién pertenece el futuro. En verdad, los malhechores nunca alcanzarán la felicidad. Entonces Faraón dijo: oh nobles, no sabía que pudierais tener otro Dios que yo. Nota: esta observación no puede ser tomada al pie de la letra, ya que los antiguos egipcios adoraban a muchos dioses. Pero dado que cada faraón era considerado como una encarnación del principio divino, reclamaba para sí y recibía la adoración de su pueblo como su Señor Supremo, 79-24, que reunía en su persona, por así decirlo, todas las cualidades atribuibles a los dioses. Corán. Oh Amán, enciéndeme un fuego para cocer ladrillos de arcilla y constrúyeme una torre elevada para que pueda echar un vistazo al Dios de Moisés. Nota: o también ascender hasta el Dios de Moisés. Cualquiera de estos dos significados que se dé al verbo y talihu, la exigencia de Faraón de una torre elevada no es sólo una alusión a la construcción de una de las pirámides, sino también una referencia burlona y despectiva al concepto de Dios de Moisés como un poder omnímodo, infinitamente elevado por encima de cuanto existe. Corán. Aunque en verdad estoy convencido de que es de los que mienten siempre. De esta forma tan arrogante se conducían él y sus ejércitos en el país, sin la menor sensatez. Nota: literalmente, sin ninguna verdad o justificación. Bigair al-Haq. Corán. Como si pensaran que no tendrían que comparecer ante nosotros para ser juzgados. Nota: literalmente, y pensaban que no serían devueltos a nosotros. No existe duda de que los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte, y que tal creencia incluía también la idea de un juicio divino. Sin embargo, dado que se dice del faraón al que Moisés se enfrentó, que se comportaba con una arrogancia contraria a toda sensatez, el Corán compara, implícitamente,
su actitud con la de una persona que no cree en la resurrección y en la responsabilidad postrera ante Dios. De ahí mi traducción de la conjunción wa al comienzo de esa frase por como si. Corán. Y por eso hicimos presa en él y en sus ejércitos, y los arrojamos al mar. Y mira cómo acabaron esos malhechores. Los destruimos, e hicimos de ellos arquetipos del mal, que muestran el camino hacia el fuego del infierno. Nota. Literalmente, adelantados, Aimma, que invitan al fuego. Esta es la frase crucial de este fragmento de la historia de Moisés, así como los versículos 15 y 16 llaman nuestra atención sobre el pecado del prejuicio tribal o racial. La presente referencia a Faraón como arquetipo del mal apunta al hecho de que la soberbia, takabur, y la arrogancia, istikbar, son actitudes mentales verdaderamente satánicas, ilustradas repetidamente en el Corán por medio de la rebelión simbólica de Iblis contra Dios. Estos impulsos satánicos, al ser intrínsecamente malvados, conducen a acciones malvadas y con ello a un debilitamiento del potencial espiritual del hombre y aún a su destrucción total, lo que será a su vez causa de sufrimiento en el más allá. Corán. Y aunque no recibirán auxilio el día de la resurrección, hemos hecho que en esta vida también les persiga una maldición. Nota. En la connotación peyorativa atribuida universalmente al adjetivo faraónico, debe mencionarse que el término la traducido aquí por maldición, denota primariamente alejamiento, ibad, de cuanto es bueno y por tanto realmente deseable. Corán. Y el día de la resurrección serán de los que estén apartados de todo bien. Nota. Entre aquellos que por sus acciones se han alejado de la gracia de Dios, significado que la mayoría de los comentaristas y filólogos clásicos dan al término makbú en este contexto. Corán. Y luego, una vez que hubimos destruido a esas generaciones antiguas de pecadores, dimos en verdad a Moisés nuestra revelación como una vía de discernimiento para los hombres. Nota. Por haber sido la primera de las leyes de inspiración divina, la Torá inauguró una nueva fase en la historia religiosa de la humanidad. La referencia a los hijos de Israel como adelantados en la fe en el versículo 5 de este sura. Corán. Y como guía y misericordia para que pudieran recapacitar. Y tú, oh Muhammad, no estabas en la ladera de poniente del monte Sinaí cuando impusimos la ley a Moisés, ni estabas entre quienes fueron testigos de su tiempo. Nota. Dando a entender que la historia de Moisés narrada en el Corán no podía haber llegado a conocimiento de Muhammad sino por medio de la revelación. El término al-Amr, traducido aquí por la ley, es el equivalente árabe de la palabra hebrea Torah, ley o precepto, nombre comúnmente aceptado de la revelación entregada a Moisés. Corán. Pero entre ellos y tú suscitamos a muchas generaciones, y fue larga la duración de sus vidas.
y tampoco viviste entre la gente de Madián, transmitiéndoles nuestros mensajes. Nota. Tú, oh Muhammad, no eres el primero de nuestros enviados. Te hemos enviado a la gente de tu época, igual que enviamos a Suhaib, a la gente de Madián. Corán. Pero hemos estado enviando continuamente mensajeros nuestros a los hombres. Y tampoco estabas en la ladera del monte Sinaí cuando llamamos a Moisés. Nota. Según algunos comentaristas clásicos, esta segunda mención de la ladera del monte Sinaí contiene una alusión a la garantía divina mencionada en 7:156. Mi misericordia se extiende sobre todas las cosas. Esta interpretación resulta aún más verosímil por la siguiente referencia a la misión de Muhammad como una misericordia, Rahma, de tu sustentador. Corán. Pero tú también eres enviado como una misericordia de tu sustentador, para advertir a un pueblo al que no ha llegado advertidor alguno antes de ti, para que puedan recapacitar. Y te hemos enviado no fueran a decir el día del juicio, cuando les sobrevenga la desgracia como consecuencia de lo que han obrado sus manos. Oh sustentador nuestro, si tan solo nos hubieras mandado un enviado, hubiéramos seguido tus mensajes y hubiéramos sido de los creyentes. Y sin embargo, ahora que les ha llegado la verdad venida de nosotros, dicen, ¿por qué no le ha sido dado algo como lo que fue dado a Moisés? Nota. Como señala a menudo el Corán, las verdades éticas fundamentales que en él mismo se enuncian son idénticas a las de revelaciones anteriores. Esta aseveración fue precisamente lo que indujo a los adversarios de Muhammad, contemporáneos suyos y también de épocas posteriores, a cuestionar la autenticidad del Corán. Si hubiera sido revelado por Dios, argumentan, ¿habrían diferido tan radicalmente tantas de sus proposiciones, especialmente sus leyes sociales, de las leyes promulgadas en esa escritura sagrada anterior, la Torá? Al presentar este argumento, y dejando aparte la cuestión de si el texto de la Biblia que hoy conocemos ha sido o no alterado en el curso de los siglos, los adversarios de Muhammad y su mensaje pasan deliberadamente por alto el hecho, resaltado a menudo en el Corán, de que los sistemas legales anteriores estaban condicionados por el nivel espiritual de un pueblo concreto y por las exigencias de un capítulo concreto de la historia humana, y que por consiguiente tenían que ser reemplazados por leyes nuevas una vez alcanzado un nivel más alto en el desarrollo humano. No obstante, como pone en manifiesto lo que viene a continuación, y en especial la última frase de este versículo, tal argumento engañoso no pretende defender la autenticidad de la Biblia frente a la del Corán, sino que busca en realidad desacreditar a ambos, y por medio de ellos el principio religioso básico contra el que se revela siempre la mente irreligiosa, a saber, la idea de la revelación divina y de la absoluta dependencia humana de Dios, la causa última de todo cuanto existe, y su responsabilidad ante Él. Corán. ¿Acaso no habían negado antes la verdad de lo que fue dado a Moisés? Pues dicen, dos casos de engaño que en apariencia se confirman entre sí. Nota. Alusión despectiva, por un lado, a las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada del profeta Muhammad, y por el otro a la frecuente aseveración coránica
de que esta escritura sagrada ha sido revelada para confirmar la verdad de revelaciones anteriores. Corán. Y añaden, ciertamente nos negamos a aceptar como verdadera a ninguna de ellas. Di, traed entonces otra revelación venida de Dios, que ofrezca mejor guía que cualquiera de estas dos. Nota. La Torá y el Corán. El Evangelio no es mencionado en este contexto, porque, como señaló el propio Jesús, su mensaje estaba basado en la ley de Moisés y no pretendía sustituirla. Corán. Y la seguiré, si es verdad lo que decís. Y como no podrán responder a este desafío tuyo. Nota. Literalmente, y si no te responde, dando a entender que no pueden aceptar ese desafío. Corán. Sabe que solo siguen sus propios caprichos. ¿Y quién puede estar más extraviado que quien sigue solo sus propios caprichos sin una guía de Dios? Ciertamente, Dios no guía a la gente malhechora. Y ahora, en verdad, hemos hecho que esta palabra nuestra llegue a la humanidad gradualmente. Nota. Este significado está implícito en la forma verbal wasalna, la cual, como la forma nasalna, gramaticalmente idéntica, apunta a la revelación gradual, paso a paso, del Corán a lo largo de los 23 años de la misión profética de Muhammad. Corán. Para que se acostumbren a tenerla presente. Aquellos a quienes dimos la revelación con anterioridad, seguro que creen en esta también. Nota. Esto es tanto la afirmación de un hecho histórico que alude a las conversiones de judíos y cristianos en tiempo de Muhammad, como una profecía. Debe entenderse, no obstante, que en este contexto la concesión por parte de Dios de la revelación implica la aceptación de sus enseñanzas, consciente y sincera, por parte de aquellos a quienes ha sido transmitida, pues es esta sinceridad la que les ha permitido, o les permitirá, comprender que el Corán enseña las mismas verdades éticas contenidas en revelaciones anteriores. Corán. Y al serles transmitida con claridad, seguro que declaran, creemos en ella, pues ciertamente es la verdad venida de nuestro sustentador. Y en verdad, ya antes de esto, estábamos sometidos a él. Esos recibirán una recompensa doble por haber sido pacientes en la adversidad y haber repelido el mal con el bien. Nota. En el contexto presente, la referencia a la paciencia en la adversidad y repeler el mal con el bien alude obviamente a la pérdida de sus antiguos lazos comunales, al ostracismo social y a toda clase de persecuciones físicas y morales a las que con frecuencia se ven sometidas aquellas personas que aceptan unos principios religiosos distintos a los de su comunidad. Corán. Y haber gastado en los demás de lo que les dimos como sustento, y porque cuando escuchaban conversaciones frívolas. Nota. Esto se refiere, evidentemente, a las burlas basadas en prejuicios acerca de la reorientación espiritual de dicha persona. Corán. Se apartaban de ellas y decían, nosotros habremos de dar cuenta de nuestros actos y vosotros de los vuestros. La paz sea con vosotros.
pero no queremos trato con quienes son ignorantes del bien y el mal. En verdad, tú no puedes guiar a todos aquellos a los que amas, sino que Dios guía a quien quiere ser guiado. Nota. O también Dios guía a quien Él quiere, ya que ambas traducciones son sintácticamente correctas. Según varias tradiciones muy bien autentificadas, este versículo se refiere al fracaso de los intentos del profeta por inducir a su tío Abu Talib, al que amaba y que le había amado y protegido durante toda su vida, para que en su lecho de muerte renunciara a las creencias paganas de sus antepasados y declarara su fe en la unidad de Dios. Abu Talib, influenciado por Abu Yal y otros dirigentes de Meca, murió profesando, en sus propias palabras, la fe de Abdallah Muttalib, o según otra versión citada por Tabari, la fe de mis antepasados, Al-Asyaj. Sin embargo, la declaración coránica, tú no puedes guiar a todos aquellos a los que amas, tiene sin duda también un significado intemporal. Poner de relieve lo inadecuados que resultan los esfuerzos humanos cuando se trata de convertir a otra persona, por muy querida que nos sea, a las propias creencias, o evitar que caiga en lo que uno considera error, a menos que esa persona quiera ser guiada. Corán. Y él sabe muy bien quiénes se dejan guiar. Nota. Esta traducción de la expresión al-Muqtadin coincide con las interpretaciones que muchos comentaristas clásicos le dan en este contexto. Por ejemplo, los que aceptan la guía, Zamakhshari, todo aquel que en su momento hallará el camino recto, Razi, quienes están preparados, Mustaidin, para ello, Baidawi, quienes merecen ser guiados, Incatir, y así sucesivamente. La guía de Dios es, por consiguiente, el acto final de su gracia, y premia con ella a todos los que desean ser guiados. Corán. Y dicen algunos, si siguiéramos la guía a la que nos invitas, seríamos arrancados de nuestro suelo. Nota. Literalmente, si siguiéramos la guía junto contigo, seríamos desalojados de nuestra tierra o nuestro suelo. Este pasaje tiene obviamente una doble connotación. En el plano histórico recuerda una objeción expresada por muchos paganos de Meca a la llamada de Muhammad. Si aceptamos tu llamada, la mayoría de las tribus lo considerarán como una traición a nuestras creencias ancestrales comunes y nos expulsarán de nuestra tierra. En un sentido más general e intemporal, refleja la duda de mucha gente de todas las épocas, lugares y creencias religiosas que, habiendo comprendido la verdad de un nuevo llamamiento religioso, sienten miedo a reconocerlo como la verdad, no sea que tal reconocimiento provoque la ruptura total entre ellos y su comunidad, y en consecuencia haga que el suelo desaparezca, por así decirlo, bajo sus pies. Corán. Pero ¿no hemos establecido para ellos un santuario seguro al que son traídos frutos de todas las cosas buenas como provisión venida de nos? Nota. Como la anterior expresión de temor, esta respuesta coránica puede entenderse también en dos sentidos. En su sentido histórico y restringido, es una alusión a la oración de Abraham de que la tierra alrededor de la Caba fuera un territorio seguro para todos los tiempos,
y que su aridez natural se viera compensada por la llegada de frutos del exterior. 14, 35, 41. También 2, 126. Y a la aceptación por Dios de esta oración, se recuerda así a los contemporáneos del profeta en Meca, que no deben temer ser expulsados de su tierra sagrada, mientras sean justos y confíen en Dios. Por otro lado, en un sentido puramente espiritual, el santuario seguro es la promesa de Dios a la que se alude en el posterior versículo 61, de que todos aquellos que tengan fe en Él y sean conscientes de su responsabilidad hacia Él, serán agraciados con un sentimiento de paz interior en este mundo y con una felicidad permanente en la otra vida. Y dado que se verán recompensados con los frutos de todas sus buenas obras, nada tienen que temer y no se lamentarán. 262, 370, 569, 648, 735, 1062, 4613. Corán. Pero la mayoría desconocen esta verdad. ¿Y cuántas comunidades que antaño se ufanaban de su gran riqueza y bienestar hemos destruido? De modo que sus lugares de residencia, salvo unos pocos, no han vuelto a ser habitados después de ellos. Pues en verdad, solo nosotros permaneceremos cuando todo lo demás haya desaparecido. Nota. Literalmente, nosotros somos en verdad, Kuná, los herederos. El pasaje anterior pone de relieve la insignificancia y fragilidad de todas las ventajas terrenales en comparación con el bien imperecedero de la guía divina. Corán. Pero aún así, tu sustentador no destruiría una comunidad sin haber antes suscitado en su seno a un enviado que les transmitiera nuestros mensajes. Nota. Y les hiciera conscientes del significado del bien y el mal. Corán. Y nunca destruiríamos a una comunidad a menos que sus habitantes fueran injustos unos con otros. Nota. Los tres pasajes a los que se hace referencia en esta nota y en la anterior, 6, 130, 132, 11, 117 y 28, 59, son interdependientes y deben por tanto ser leídos conjuntamente. El pasaje que nos ocupa enlaza con el anterior versículo 58 y su alusión a gran riqueza y bienestar, por los cuales a menudo la gente es injusta unos con otros. Corán. Y recordad que lo que ahora se os da es sólo parte del disfrute pasajero de esta vida y ornamento suyo, mientras que lo que hay junto a Dios es mucho mejor y más duradero. ¿No vais pues a usar vuestra razón? ¿Puede acaso compararse a alguien a quien hemos hecho una hermosa promesa que verá cumplida su resurrección con uno al que hemos dado todos los goces de esta vida, pero que el día de la resurrección estará entre los que habrán de comparecer ante nos? Nota. Por haber hecho mal uso de nuestros dones y haberlos atribuido a poderes distintos de nosotros. Corán. Pues ese día Él les llamará y preguntará: ¿dónde están ahora esos seres y poderes que vuestra fantasía hacía partícipe en mi divinidad? Nota. Literalmente, esos a quienes suponíais asociados míos.
Corán. Entonces aquellos contra los cuales se confirme la palabra verídica. Nota. Por el hecho mismo de que Dios les llame a rendir cuentas. Como muestra lo que sigue, las personas a las que va dirigido esto son aquellos pensadores que han establecido normas erróneas de conducta social y de valoración moral. Y dado que son los principales responsables del camino errado que han tomado sus seguidores, serán ellos los primeros en sufrir en la otra vida. Corán, exclamarán, oh sustentador nuestro, esos a los que tan gravemente hicimos errar, les hicimos errar solo porque nosotros mismos estábamos en el error. Nota. No les extraviamos por malicia, sino simplemente porque nosotros mismos habíamos sido extraviados por nuestros predecesores. Esta es, por supuesto, una respuesta evasiva, pero se cita aquí para mostrar que el apego del hombre a valores y conceptos falsos, pero sacralizados, basados en un puro materialismo, es muy a menudo una cuestión de continuidad social. En otras palabras, la validez de esos pseudovalores materialistas se da por descontada, simplemente porque viene de una larga tradición, en la cual cada generación ha suscrito las opiniones de sus antepasados. En un sentido más profundo, este pasaje, como muchos otros similares en el Corán, apunta a la inadmisibilidad moral de aceptar como verdadera una proposición ética e intelectual por la sola razón de que era considerada cierta por generaciones anteriores. Corán. Renegamos ahora de ellos ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban. Nota. En otras palabras, lo que solían adorar eran sus propias pasiones y deseos proyectados en seres ajenos a los mismos. Corán. Y se les dirá, invocad ahora a esos seres o poderes a los que solíais atribuir parte en la divinidad de Dios. Nota. Literalmente, esos asociados de Dios vuestros. Corán. Y les invocarán pidiendo ayuda, pero esos falsos objetos de culto no les responderán. Entonces verán el castigo que les espera, el castigo que podrían haber evitado si se hubiesen dejado guiar. Y ese día les llamará y preguntará, ¿qué respuesta disteis a mis mensajeros? Nota. El presente versículo implica claramente que esos pecadores no habían respondido a la guía que les ofrecieron los enviados de Dios. Como en otros muchos lugares del Corán, la pregunta de Dios se propone solo resaltar una falta moral que para entonces era ya evidente a la conciencia autoincriminadora del hombre. Corán. Pero para entonces todos los argumentos y excusas habrán sido borrados de sus mentes. Nota. Literalmente, ese día se habrán hecho oscuros para ellos. El nombre clave, Amba, que denota literalmente noticias, tiene aquí el significado compuesto de argumentos y excusas. Tabari. Corán. Y no podrán obtener respuestas útiles unos de otros. Nota. Estarán todos igual de confusos. Acerca de la traducción de la Yatasa Alun, literalmente no podrán preguntarse unos a otros. Véanse las explicaciones de Bagawi, Zamakhshari y Baidawi a esta frase.
Corán. Pero frente a esto, todo aquel que se arrepiente. Nota. En el curso de su vida. Corán. Y llega a creer y hace buenas obras, puede esperar hallarse entre aquellos que alcancen la felicidad en la otra vida. Y así es, tu sustentador crea lo que quiere y elige para la humanidad lo que es mejor para ellos. Nota. Algunos de los comentaristas clásicos se inclinan a interpretar la partícula ma en la frase ma kana lahun al-hiyara como una negación y el nombre hiyara como elección o libertad de elección, lo que da a la frase el sentido de él elige, pero ellos, los seres humanos, no tienen libertad de elección. Sin embargo, a mi entender, esta interpretación choca no solo con los pasajes inmediatamente anteriores, sino con el tono general del Corán, el cual insiste siempre en la responsabilidad del hombre y por consiguiente en su libertad relativa al escoger entre el bien y el mal, juntamente con su insistencia en el poder ilimitado de Dios para determinar el curso que de hecho tomarán los acontecimientos. Así pues, prefiero basar mi traducción en la interpretación que Tabari da y argumenta de manera convincente, en la cual la partícula crucial, ma, no es una negación, sino un pronombre relativo, sinónimo de alladí, aquello que o lo que, y el nombre hiyará, tomado su significado primario, denota lo que es elegido o preferido, por ser considerado como lo mejor. En otras palabras, es sinónimo de Yair. Zamakhshari alude a esta interpretación con clara aprobación, pero sin mencionar específicamente a Tabari, y la amplía como sigue. Dios elige para la humanidad lo que es mejor, ma huwa yair, y más beneficioso, asla, para ellos, porque conoce mejor que ellos mismos lo que es bueno para ellos. Corán. Infinito es Dios en su gloria, y sublimemente excelso sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. Y tu sustentador conoce lo que sus corazones ocultan, y también lo que ellos manifiestan. Pues Él es Dios, no hay deidad sino Él. Suya es toda alabanza en el principio y al final de los tiempos. Nota. O bien en esta primera vida y en la otra. Corán. Suyo es el veredicto, y a Él seréis devuelto todos. Di, ¿habéis considerado alguna vez esto? Si Dios os impusiera la noche a perpetuidad hasta el día de la resurrección, ¿qué deidad aparte de Dios podría traeros luz? Nota. Dando a entender claramente que no existe tal deidad. Corán. ¿No vais pues a prestar oído a la verdad? Di, ¿habéis considerado alguna vez esto? Si Dios os impusiera el día a perpetuidad hasta el día de la resurrección, ¿qué deidad aparte de Dios podía traeros la noche y su oscuridad para que reposarais en ella? ¿No vais pues a ver la verdad? Nota. ¿No vais a reconocer el milagro de una creación planificada y llena de significado? Corán. Pero por su misericordia os ha dado la noche y el día, para que descanséis en ella y busquéis de su favor lo que necesitéis.
y os ha dado todo esto para que os mueva a ser agradecidos. Y ese día, nota, el día de la resurrección, retomando así el tema anunciado en los anteriores versículos 62-66. Corán llamará a aquellos a los que se haga comparecer ante él y preguntará: ¿dónde están ahora esos seres o fuerzas que vuestra fantasía hacía partícipes en mi divinidad? Nota. Esta repetición de la pregunta de Dios, ya mencionada en el anterior versículo 62, quiere destacar la total impotencia de esos pecadores para justificar racionalmente su antigua actitud. De ahí mi interpolación al comienzo del versículo siguiente. Corán. Y permanecerán callados, pues para entonces habremos presentado testigos de cada comunidad. Nota. Los profetas que habían aparecido en distintas épocas de la historia del hombre y que entonces darán fe de que transmitieron fielmente el mensaje de Dios a la gente a la que iba dirigido. Corán. Y habremos dicho a los pecadores: presentad una prueba de lo que habéis estado diciendo. Nota. Literalmente, presentad vuestra prueba de la posibilidad de que alguien o algo participe en la divinidad de Dios. Corán. Y entonces comprenderán que ciertamente la verdad es sólo patrimonio de Dios. Nota. Que Él es la realidad última y que todo cuanto existe o pueda existir procede sólo de su voluntad. Corán. Y toda su falsa imaginaría les habrá abandonado. Nota. Un caso concreto de esta falsa imaginería, la vanidad de la confianza del hombre en su riqueza y poder terrenal, está ilustrado en la leyenda del Corán que viene a continuación. Corán. En verdad, Carún pertenecía al pueblo de Moisés. Nota. La estructura de esta frase quiere indicar que aun alguien que había sido discípulo de uno de los más grandes enviados de Dios no era ajeno a la posibilidad de pecar bajo la influencia de la soberbia y la vanagloria. Un caso concreto de esa falsa imaginería que se menciona en el pasaje anterior. La identificación convencional de Carún como el Coré del Antiguo Testamento, Números 16, no es relevante ni está confirmada por el texto coránico, y más aún considerando que el propósito de esta leyenda es transmitir una enseñanza moral y no un relato histórico. Esto, dicho sea de paso, explica la justaposición en otro lugar del Corán, 29:39 y 40:24, de Carón con Faraón, el arquetipo de la depravación. Corán. Pero se impuso arrogantemente a ellos, simplemente porque le habíamos dado tales riquezas, que sólo sus cofres habrían sido sin duda una carga demasiado pesada para un grupo de 10 hombres fuertes o más. Nota. El término usba denota un grupo de 10 o más personas, hasta 40. Dado que se emplea aquí para destacar que se trataba de un gran peso, es mejor traducirlo en la forma susodicha. El nombre Mafatí es plural tanto de miftah, llave, como de maftah,
lo que se guarda bajo llave, riqueza escondida o cofre de tesoro. Significado este último, que es el que quiere obviamente indicar en este contexto. Corán. Cuando percibieron su arrogancia, su pueblo le dijo: no te regocijes de tu riqueza, pues en verdad Dios no ama a los que se regocijan de cosas vanas. Busca mejor el bien de la otra vida por medio de lo que Dios te ha dado. Nota: gastando en limosnas y en buenas obras. Corán. Sin olvidar, no obstante, tu justa parte en esta vida. Nota: literalmente, y no olvides, etc. Una llamada a la generosidad y asimismo a la moderación. 2.143. Hemos dispuesto que seáis una comunidad intermedia. Corán. Y haz el bien a los demás, como Dios ha hecho el bien contigo. Y no quieras sembrar la corrupción en la tierra, pues ciertamente Dios no ama a los que siembran la corrupción. Respondió: esta riqueza me ha sido dada solo gracias al conocimiento que poseo. Nota: como resultado de mi experiencia, astucia y habilidad. Corán. ¿Acaso no sabía que Dios había destruido a los arrogantes de muchas generaciones anteriores a él? Gente mucho más poderosa que él y más rica en lo que amasaron. Pero los que están hundidos en el pecado no aceptan que se les cuestione acerca de sus pecados. Nota: la implicación obvia es que quienes están hundidos en el pecado, al-mujrimun, son por regla general ciegos a sus faltas y por eso no aceptan las advertencias. Corán. Y se presentó ante su pueblo con sus mejores galas, y los que solo ansiaban esta vida decían: ojalá tuviéramos tanto como le ha sido dado a Carún. En verdad, tiene una suerte extraordinaria. Pero aquellos a quienes había sido dado verdadero conocimiento dijeron: ay de vosotros, el mérito ante Dios. Nota: literalmente, la recompensa de Dios por el mérito espiritual. Corán. Es mucho mejor para aquel que cree y obra con rectitud, pero solo quienes son pacientes en la adversidad pueden lograr esta bendición. Y entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa, y no tuvo el auxilio de nadie contra Dios, ni era de los que pueden socorrerse a sí mismos. Nota: literalmente no contó con un grupo de hombres que le auxiliaran, etc. Que la tierra se tragara a Carún podría ser una metáfora de una pérdida imprevista y catastrófica, por cualquier causa, de todos sus bienes terrenales y con ello de su antigua grandiosidad. Corán. Y por la mañana, los que apenas el día anterior habían anhelado estar en su lugar, exclamaron: ¡ay, que no supimos ver que es solo Dios en verdad quien da el sustento en abundancia o en medida escasa a quien Él quiere de sus criaturas! De no habernos agraciado Dios, podría haber hecho que la tierra nos tragara a nosotros también. ¡ay, que olvidamos que quienes niegan la verdad jamás alcanzarán la felicidad! Y esa vida de felicidad en el más allá la concedemos solo a quienes no quieren encumbrarse en la tierra, ni sembrar la corrupción,
pues el futuro es de los conscientes de Dios. Nota. Esta última frase expresa con claridad que para que ese abstenerse de buscar el engrandecimiento mundanal o de la conducta depravada tenga valor espiritual, debe ser producto no de la indiferencia o de la falta de oportunidad, sino exclusivamente de una elección moral consciente. Corán. Quien se presente ante Dios con una buena acción, obtendrá en recompensa algo mucho mejor. Pero quienes se presentan con una mala acción, sabe que quienes hacen el mal no serán retribuidos, sino con otro tanto de lo que hayan hecho. Ciertamente, oh creyente, aquel que ha enunciado este Corán en términos explícitos, haciéndolo vinculante para ti. Nota. Según Mujahid, citado por Tabari, la frase farada alaika es aquí casi sinónima de ataka, te lo dio. Esto, sin embargo, aclara solo un aspecto de esa compleja expresión que, en mi opinión, tiene aquí un significado parecido al de farad naha. Hemos enunciado en términos explícitos. En el versículo inicial del Sura 24, An-Nur, y explicada en la primera nota. En el contexto presente, la partícula alaika, sobre ti, con su sufijo pronominal, da a esta frase el significado adicional de una obligación moral para el destinatario del mensaje coránico de adaptar su modo de vida a sus enseñanzas. De ahí mi traducción compuesta de la frase. Corán. Te hará sin duda regresar de la muerte a una vida renovada. Nota. El término Ma'ad denota literalmente un lugar o un estado al que uno regresa, y figuradamente el destino final o la condición final. En el contexto presente es obviamente sinónimo de la vida en el más allá. Así interpretan esta frase la mayoría de las autoridades clásicas. No obstante, algunos comentaristas, suponiendo con poco fundamento que este pasaje va dirigido exclusivamente al profeta, se inclinan por la opinión de que este término tiene aquí una connotación específica y puramente física, un lugar de retorno, supuestamente referido a la promesa de Dios a su enviado, hecha durante y después de su égira de Meca a Medina, de que un día regresaría victorioso a su ciudad natal. En mi opinión, sin embargo, este pasaje tiene un significado mucho más profundo, que no está conectado con ningún lugar o punto específico de la historia. Va dirigido a cada uno de los creyentes y le promete no solo una continuidad de la vida después de la muerte física, sino también un renacimiento espiritual en esta vida a todo aquel que abre su corazón al mensaje del Corán y lo considera vinculante para él. Corán. Di a quienes rechazan la verdad: mi sustentador sabe muy bien quién está rectamente guiado. Nota. Literalmente, ¿quién trae la guía? Corán. ¿Y quién está claramente hundido en el error? Y tú, oh creyente, ¿no podrías haber previsto? Nota. Literalmente, esperado. Corán. Que un día te sería ofrecida esta escritura sagrada, sino que te llegó por la gracia de tu sustentador. Así pues, no apoyes a aquellos que niegan la verdad de la guía divina, y no permitas que te aparten de los mensajes de Dios
una vez que se ha hecho descender sobre ti, sino... Nota. Literalmente. Y... Corán. Llama a los hombres a tu sustentador. Y no seas jamás de esos que atribuyen divinidad a otros aparte de Dios. Y no invoques jamás a otra deidad junto con Dios. No hay deidad sino Él. Todo está destinado a perecer, excepto su ser eterno. Suyo es el veredicto, y a Él seréis devueltos todos.